Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Yo soy Alex y esto es Miradas desde Eurasia. Como bien sabéis, sobre todo los que lleváis tiempo siguiendo este canal, desde que me creé el canal hasta ahora me he dedicado fundamentalmente a tratar los conflictos del espacio exsoviético. Y he llegado a publicar vídeos sobre prácticamente todos los conflictos que surgieron tras la desintegración de la URSS. Pero todavía me falta algún que otro conflicto por tratar y uno de los conflictos que me faltan por tratar es un conflicto que desgraciadamente es muy actual y este conflicto es el conflicto de Nagorno-Karabaj que enfrenta a armenios y azeríes. Por hacer un resumen muy breve del conflicto, que ahora trataremos en profundidad, durante la época soviética Nagorno-Karabaj era una provincia armenia, poblada mayoritariamente por armenios, pero perteneciente a la República Socialista Soviética de Azerbaiyán. Esto también lo comentaremos un poco después, pero aquí hay que decir que durante la época soviética las fronteras no siempre seguían criterios étnicos, sino que habitualmente seguían criterios administrativos. Pero cuando la Unión Soviética se disuelve, las 15 repúblicas que surgen tras las ruinas de la URSS lo hacen con las fronteras administrativas soviéticas. Y esta razón, entre otras, acabará dando lugar a numerosos conflictos. En el caso de Nagorno-Karabaj, el conflicto comienza en 1988 y tras una primera guerra en los años 90, Nagorno-Karabaj consigue convertirse en un estado independiente, aunque no es reconocido por prácticamente nadie dentro de la comunidad internacional. Durante casi 3 décadas se mantendrá este status quo que se alcanzó tras la Primera Guerra. Pero en 2020, un Azerbaiyán mucho más fuerte y completamente rearmado lanzará una nueva guerra con el objetivo de conquistar todo Nagorno-Karabaj. Azerbaiyán sale victorioso de esta guerra y con la mediación de Rusia se firma un alto al fuego según el cual Azerbaiyán consolida sus ganancias territoriales y además se hacen una serie de concesiones adicionales a Azerbaiyán, aunque Nagorno-Karabaj todavía consigue mantener su independencia. Sin embargo, esto no era suficiente para Azerbaiyán. Azerbaiyán quería más. Y recientemente, el 19 de septiembre de 2023, lanzó una nueva guerra con el objetivo de tomar el control de absolutamente todo Nagorno-Karabaj. Además, Nagorno-Karabaj estaba en una clara situación de inferioridad y es que tampoco podía hacer nada contra Azerbaiyán. Además, los armenios han sido abandonados por prácticamente todo el mundo. Absolutamente nadie ha acudido en su ayuda. Y pues ante esta situación, Nagorno-Karabaj se ha rendido, ha aceptado las condiciones de Azerbaiyán, porque es que tampoco tenía muchas más opciones. Pero lo más grave de todo esto es que se está produciendo una verdadera limpieza étnica, que además está siendo completamente silenciada por todos los medios de comunicación. Absolutamente nadie está hablando de ello. En Nagorno-Karabaj, hasta este momento, vivían 120.000 personas, 120.000 armenios. Pues bien, de estas 120.000 personas, en Nagorno-Karabaj, hoy en día no queda prácticamente nadie. Las fuerzas azeríes han expulsado a prácticamente toda la población de Nagorno-Karabaj. Sin embargo, parece que a todo el mundo le da igual y no existe esa solidaridad con Armenia, que por ejemplo sí que existe con Ucrania. La bandera armenia no ondea en los edificios oficiales, la Unión Europea y los Estados Unidos no han aprobado ningún paquete de miles de millones de dólares de ayuda militar a Armenia y si os metéis en Instagram, pues veréis que nadie se ha puesto la bandera armenia en su perfil ni nadie cuelga historias solidarizándose con Armenia. Por alguna razón, el pueblo armenio parece que no merece esa solidaridad que sí existe con otros países. Y para hablar de Nagorno-Karabaj, hoy contamos con un invitado de lujo que os va a poder contar muchas más cosas sobre este conflicto que las que os puedo contar yo. Hoy en el canal contamos con Haik Kasamanian, politólogo y abogado armenio, que conoce la región como la palma de su mano. Además, cuando oigáis hablar a Haik, notaréis cómo el acento armenio se parece sospechosamente al acento malagueño. Bienvenido al canal, Haik, es un placer tenerte aquí. Si quieres añadir algo respecto a lo que he dicho, corregir alguna cosa, siéntete libre de hacerlo. En primer lugar, bueno, Alex, muchísimas gracias por la oportunidad de poder hablar y abordar el tema de Nagorno-Karabaj. Sí me gustaría aportar mi punto de vista, ¿no? sobre los medios de comunicación que apuntabas. Quizás, o sea, para hacer un ejemplo más exacto, porque bueno, puede haber alguien que diga, no, es que Azerbaiyán está obrando
dentro de su territorio de jure, ¿no? Entonces, claro, para que lo puedan entender más fácil, esto es como si China invade Taiwán, ¿sabes? Y hay silencio mediático. O si Serbia invade Kosovo y los kosovares huyen a Albania y no se cubre. O sea, por eso digo, o sea, se puede ver esto, digamos, hacer una analogía más exacta, pero vamos, para que pueda entender, digamos, el tema de la cobertura mediática va un poco, si quieres, un patrón que no falla, es el de las multinacionales británicas. Si hay una agresión donde una multinacional británica gana, entonces habrá silencio mediático. Si pierde la multinacional británica, entonces habrá mucha cobertura. Entonces, en el caso de Nagorno-Karabaj, toda la industria, toda la minería ha pasado a empresas británicas. Había preconcesiones mineras, por eso, digamos, en el tema de la ONU, del Consejo de Seguridad, no ha salido ninguna resolución, en fin. Lo iremos viendo más en profundidad, pero que el asunto va un poco por ahí. O sea, la cobertura mediática va muy relacionado, o sea, si eso no falla. Si hay empresas británicas que van a ganar y hay agresión, habrá silencio y viceversa. Es un poco ese el criterio, ¿vale? O sea, en simplismo, pero no suele fallar. Sí, sí, sí. No te preocupes que esto lo trataremos más adelante, pero yo también opino que los tiros van por ahí. Vale, Jaime, pues si te parece empezamos ya con las preguntas. Si, bueno, o sea, si quieres añadir algo más. No, vamos directamente con las preguntas. Vale, pues la primera pregunta. El pueblo armenio es uno de los pueblos más antiguos de Europa. De hecho, según la Biblia, Noé posó su arca sobre el monte Ararat, que aunque hoy en día forme parte de Turquía, forma parte de la Armenia histórica. Asimismo, Armenia fue el primer reino en convertirse al cristianismo, concretamente en el año 301, siendo la nación cristiana más antigua del mundo, por lo que tampoco se puede entender Armenia sin la religión cristiana. En cambio, los azeríes aparecen en la región mucho después, tras las inmigraciones de los pueblos túrquicos desde Asia Central. Haik, ¿podrías proporcionarnos una visión general del pueblo armenio y de su historia y su cultura? Y de paso también nos puedes hablar un poco de los azeríes. Sí, sin ningún tipo de problema, vamos. En el caso de los armenios, o sea, para que tengamos un punto de partida, normalmente el comienzo de la historia se considera desde que aparece la escritura, desde que aparece escrito. Entonces, la primera mención de Armenia se produce en las inscripciones de Beistún, se llama Beistún con H intercalada. Entonces, son unas inscripciones del rey Darío, del rey Darío I. Bueno, ahí mencionan por primera vez en la historia a los armenios, que bueno, empieza a contar a quién ha conquistado, tal, y uno de ellos eran los armenios, ¿no? Entonces, claro, hace 2500 años empieza la historia armenia de forma escrita. O sea, para hablar propiamente de Armenia, porque bueno, no hablemos de proto-Armenia, que también existe y tal. Entonces, claro, hablemos, Armenia empieza pues la andadura hace 2500 años como país, de hecho aparece en el primer mapa babilónico, en el primer mapa internacional, en el primer mapa mundi que hay internacional, aparece Armenia. Y nada, desde entonces seguimos. Y como comentabas, un aporte, digamos, una adición importante de la identidad armenia fue la adopción del cristianismo en el 301. Mi tesis es que la Armenia precristiana ya tenía unos valores que cuajaban muy bien, o sea, no fue conflictivo que arraigase el cristianismo. Bueno, Armenia, algunos historiadores apuntan que es el único país que, o sea, no por invasiones sí le han puesto esclavismo, pero como sistema propio de elección nunca ha tenido un sistema esclavista, siempre, digamos, la libertad, digamos, el espíritu de comunidad siempre ha primado. Entonces, bueno, pues el cristianismo arraiga con mucha facilidad y ya posteriormente, cuando el Islam sale de la península arábiga, si no me equivoco, en el 639, cuando fallece Mahoma, 2 o 3 años si me equivoco, pero más o menos por esa época, cuando a mediados del siglo VII sale el Islam. Entonces, claro, el proselitismo hace que
que el Islam arraigue en toda la geografía regional. Entonces, a día de hoy, Armenia se configura como una especie de enclave, del último enclave de cristianismo en Euroasia. O sea, si tú coges un mapa religioso o googleas tipo mapa religiones mundo, verás que Armenia es, además, hay mucho contraste porque, en fin, parece una frontera civilizacional, ¿no? A partir de Armenia, pues, o sea, desde Georgia pasa a Armenia y ya Armenia, exceptuando Georgia, bordea con todo con el mundo musulmán, ¿no? Pero bueno, que el tema de la religión habría que tomarlo entre comillas porque el tema de Nagorno-Karabaj es más un conflicto nacionalista pantúrquico que un conflicto religioso. De hecho, el único que garantiza a día de hoy la integridad territorial de Armenia, paradójicamente, es una república islámica, que es Irán, ¿no? Sí, de eso Entonces, hablaremos claro, también un poco después. sí, sí, hablaremos, pero vamos, que básicamente el asunto es que, como comentaba, la llegada de una identidad nueva a la región, que se produce sobre todo a partir de agosto de 1071, que se produce la batalla de Manzikert. Entonces, esto supone la apertura de las puertas de Anatolia para la turquificación. Entonces, llega una identidad nueva, que si googleáis lenguas indoeuropeas, verán que existe más o menos no existía una continuidad lingüística, lo que es de Inglaterra hasta la India. Entonces, estos pueblos, cuando se sedentarizan, es una minoría dominante que consigue asimilar una mayoría dominada. Entonces, esta identidad nueva, digamos, surge pues el Imperio Otomano, tal. Entonces, claro, es como una lucha del espacio vital, ¿no? O sea, se puede decir que esa nueva identidad que llega entra en choque con las identidades autóctonas existentes, ¿no? Entonces, claro, esa es una de las razones por lo que no hay que ver mucho desde la clave religiosa esto, porque luego un kurdo o un armenio, pues para el nacionalismo pantúrquico, digamos, están, en fin, o sea, la resistencia es más por el espacio vital, ¿no? O sea, de quítate tú que me voy a poner yo, y es una dinámica milenaria, no es algo nuevo, ¿no? Entonces, en fin, y digamos, Nagorno-Karabaj es simplemente un capítulo más de este conflicto milenario, no es otra cosa. Vale, bueno, creo que has puesto en contexto, ¿no? Al pueblo armenio, también has hablado un poco de cómo aparecen los azeríes ahí, ¿no? Pues ahora ya vamos a pegar un salto grande, vamos a ir al siglo XX. En 1917, como todos sabemos, se produce la Revolución Rusa. El Imperio Ruso entra en una fase de desintegración. Se produce una guerra civil que dura varios años, a múltiples bandas, no solo entre blancos y rojos. De hecho, aquí también va a haber enfrentamientos entre armenios y azeríes. Y la guerra civil acaba, pues como todos sabemos, con la victoria de los bolcheviques. Entonces los bolcheviques ganan la guerra civil y comienzan a organizar el país a su manera. Y en 1923 las autoridades soviéticas deciden incluir Nagorno-Karabaj dentro de Azerbaiyán, a pesar de que Nagorno-Karabaj era una provincia armenia, poblada por armenios. Además, casi el 100% de Nagorno-Karabaj en ese momento eran armenios, vamos, o sea, casi el 100%, pero las autoridades soviéticas deciden incluirlo, por alguna razón, dentro de Azerbaiyán. Entonces yo te quería preguntar, Haik, ¿por qué las autoridades soviéticas toman esta decisión? Bueno, en primer lugar, me gustaría matizar a lo expresado que en 1923 se crea el Oblast Autónomo de Nagorno-Karabaj, el NKO, pero la decisión se toma en 1921, 2 años antes, ¿vale? Entonces, Sí, claro, sí. esto es una cosa que es importante, bueno, no tiene mayor importancia, pero bueno, en uno se crea, digamos, el ente y uno la decisión, ¿no? La decisión se toma en 1921, concretamente el 5 de julio, el comisario de las nacionalidades, que en aquella época era Stalin, y bueno, que el 4 de julio del 21 era Armenia y el 5 pasa de ser Azerbaiyán, ¿no? Me refiero a lo que es la República Socialista Soviética de. Entonces, claro, aquí, bueno, antes de que veamos los motivos, porque, bueno, hipótesis hay infinitas.
Entonces, lo que sí es importante que ya nuestros espectadores tengan claro que esto se produce, digamos, o sea, el conflicto de Nagorno, o sea, Azerbaiyán entra a la federación en 1920 sin Nagorno-Karabaj, hacen el cambio administrativo interno y cuando se colapsa pretende salir con, porque como mencionaba, se reconocen las últimas fronteras administrativas que ya veremos, en fin, cómo ocurre esto, ¿no? Y respecto a lo que decía, ¿por qué fue? Bueno, eh, hay muchas hipótesis. Mira, desde que algunos autores apuntan de que era, digamos, eran tan visionarios que era para que en el caso de desintegrarse la Unión Soviética pudiesen mano para poder intervenir. Yo creo que no, ¿eh? Otros dicen que por aquello de divide vencerás. En fin, yo concretamente coincido que fue entre ingenuidad y buena labor del lobby turco. Porque en aquella época, digamos, cuando la Turquía kemalista, la Unión Soviética quería entenderse con ese nuevo país que estaba surgiendo. Entonces, claro, para ellos, pues era bueno, es como, es como si, voy a hacer una analogía para que se pueda entender. Es como si Franco quiere exportar el franquismo, ¿no? O sea, llevarlo a América Latina y quiere contar con la ayuda de Portugal y Portugal dice, bueno, lo que quiero que es que en Galicia, me pongas la provincia de Zamora con Galicia. Y Franco dice, bueno, eso está hecho, si es, al fin y al cabo dentro de mi territorio. ¿Me entiendes? O sea, que tampoco, en fin, un cambio administrativo interno. Entonces, yo creo que hay unas negociaciones que los soviéticos nunca creyeron que la URSS caería y este follón surgiría. O sea, yo creo que fue un poco, no fue por visionario, sino por tonto, se puede decir de alguna Sí, manera, ¿no? Porque, en fin, o sea, realmente, o sea, a nadie, o sea, esto solo ha reforzado el panturquismo, lo que ha pasado. Entonces, claro, reforza el panturquismo, es un nacionalismo que ni es un nacionalismo antagónico a la Rusia actual, que es la Rusia tricolor, porque crea una franja, digamos, en su flanco sur, una franja refuerza un flanco que puede desarrollarse de forma antagónica, y en la URSS, pues la URSS era antagónico a movimientos nacionalistas, ¿no? Era la hermandad proletaria, ¿no? claro, eso es. Entonces, claro, aquí estamos hablando, mi tesis es que fueron demasiado ingenuos, digamos, creyeron Narimanov, digamos, era el que lideraba la República Socialista Soviética de Azerbaiyán. Entonces, claro, mi punto de vista es que tuvieron unas negociaciones bastante exitosas y la URSS no creyó que esto desembocaría en esto. O sea, luego ellos se encargaron porque al fin y al cabo había un pequeño porcentaje de minoría azerí, pero irrelevante, ¿no? Pero claro, digamos, históricamente, digamos, el auge o el desarrollo del panturquismo es en detrimento de identidades indoeuropeas, sean griegos, persas, kurdos, armenios, da igual. Entonces, cuanto menos Armenia, más panturquismo. Entonces, da igual en qué contexto, con la Unión Soviética, ahora o hace 1000 años, la dinámica es la Claro. misma, ¿no? Se puede decir. Sí, hay cosas Entonces, que no cambian. claro, o sea, es como una dinámica perenne, ¿no? O sea, queda igual. Entonces, claro, en ese contexto, pues decidieron ceder la administración de la República. Entonces, ¿qué hicieron? Entonces, claro, de hecho, hay artículos donde Aliyev expresa claramente, porque su padre era general de la KGB. Entonces, claro, a mí lo que me parece que lo hicieron mal los soviéticos, las autoridades soviéticas, es que no sé el motivo quizá por no
en fin, como diciendo, mientras no la lieste mucho, vamos, pero había estadísticas, si tú ves o sea, la estadística de Nagorno-Karabaj en 1926 y que era, en fin, o sea, la de los 80 que baja un 79%, un Claro. 76, perdón, o sea, Sí, que un siguen 20. siendo mayoría los armenios, pero que ya el Sí, porcentaje de pero Azeríes ha aumentado bajo bastante. la administración soviética, en el lapso de 70 años, estamos hablando que la población ha bajado un 20 y pico por ciento. Es decir, estamos hablando, o sea, le damos 200 años y los armenios desaparecen con esas estadísticas. Entonces, claro, aquí se puede decir que las autoridades soviéticas azerbaiyanas piratearon o hackearon el concepto de hermandad de clase, o sea, desarrollaron una agenda nacionalista camuflado Claro. bajo la hermandad proletaria, ¿no? Entonces, claro, las autoridades soviéticas no lo quisieron ver, o sea, porque eso se veía estadísticamente que la población armenia disminuía. De hecho, en una entrevista Putin mismo que Rusia actual es el estado sucesor. Entonces, claro, Putin critica a las autoridades soviéticas por su inacción Claro. en Nagorno-Karabaj. Entonces, en fin, por eso digo que el tema de los motivos tal está un poco discutido, hay varias Claro. hipótesis Yo creo que es lo que y dices tú, que no es que fuesen visionarios, sino al contrario, que nunca al pensaron que la contrario, o Armenia sea, si ellos soviética supieran, llegaría a si ellos desintegrarse. supieran que esto pasaría, yo siempre, para que puedas entender, para que nuestros espectadores puedan entender, yo siempre pongo la metáfora del juego de la silla, que cuando cortan la música, que cada uno tomamos nuestro sitio y hay alguien que se queda sin silla. La historia de la Unión Soviética es un poco así. O sea, si hubiesen parado en un momento determinado, hubiésemos tenido una república de Karelia independiente y Ucrania dentro del territorio de la Federación Rusa. Claro. Por eso digo, o sea, que depende en qué momento cortan la música, ¿no? Entonces cortaron la música en un momento que a nosotros nos perjudicó, ¿no? Muchísimo, porque además, en fin, al fin y al cabo yo el conflicto ruso-ucraniano, en fin, yo lo veo como un conflicto, al fin y al cabo, un conflicto eslavo, o sea, dentro de hermanos, pero nuestro conflicto es infinitamente con mucho más clivaje. Es decir, Sí, al eh, final los azeríes y los armenios sois etnias claro, o sea, nosotros distintas. nos diferenciamos Los en cuanto a ucranianos y los religión rusos y son la familia misma lingüística. O sea, digamos, fíjate los quebraderos de cabeza que está causando la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que está habiendo. Y imagínate entre nosotros que con las diferencias que presentamos y históricamente, digamos, todo lo que hemos pasado. Entonces, por eso digo que en el caso nuestro, o sea, es bastante más grave claro. la magnitud del conflicto por la diferencia que presentamos, ¿no? Vale, Jaik, pues bueno, hemos hablado de la transferencia de, bueno, de la creación del Oblast Autónomo de Nagorno-Karabaj y, bueno, de la transferencia de Nagorno-Karabaj a Azerbaiyán y de la creación del Oblast Autónomo de Nagorno-Karabaj. Pero bueno, sí que es cierto que desde los años 20 hasta los años 80 no hubo grandes problemas ahí entre armenios y azeríes. Sin embargo, en los años 80 es cuando comienza el conflicto, concretamente en el año 1988. Te quería preguntar, Jaik, ¿cómo empieza realmente el conflicto de Nagorno-Karabaj? Mira, realmente, Alex, para que esto es una cosa que a los armenios les cuesta entender mucho, sobre todo porque los medios, en fin, para que tú puedas entender. Mira, cada vez que el poder moscovita ha estado débil, y esto da igual en el Imperio Ruso, durante la Unión Soviética o en la Rusia actual, nos han atacado los azeríes y los turcos. Bueno, cuando hablamos azeríes y turcos, como ellos mismos llaman, somos dos estados y una nación. Es decir, que después del genocidio, los turcos ya, después del genocidio en 1915, no nos atacan directamente. O sea, tienen su estado, digamos, que es como o sea, por eso digo que se puede prácticamente, a ellos no les va a molestar que ellos se enorgullecen de ser lo mismo, vamos, que no pasa nada. Aunque en cuanto a rigor técnico, pues no es del todo correcto, pero bueno,
Lo que yo me refería que en este caso, bueno, lo que ocurrió eso, que durante la Unión Soviética, como había un poder fuerte, entonces, claro, siempre cuando hay una potencia fuerte, sea en el Imperio Romano, sea en cualquier tipo de estructura estatal organizativa gigante con un poder fuerte, normalmente, digamos, no sé, o sea, hay paz en la medida de que el Estado es capaz de controlar y administrar el uso de la violencia legítima dentro de esas fronteras. Entonces, los caos empiezan normalmente cuando ese Estado es débil. Entonces, claro, en todos los contextos que Rusia ha estado débil en guerras, siempre nos han atacado. Todos los pogromos son así. Porque, digamos, básicamente, digamos, en el caso ruso-armenio, es que, y el caso georgiano también, es muy parecido. O sea, para que hagamos un repaso histórico, para que los que nos estén viendo sepan cómo se configura. Entonces, claro, cuando Pedro el Grande empieza, digamos, todavía tenía las guerras del norte pendientes, ya georgianos y armenios se dirigieron diciendo, oye, mira, es que estamos nosotros en el sur y por más al sur tenemos a persas y turcos y por las diferencias religiosas que tal, ¿por qué no te vienes tú y Sí, que te al final presentas aquí? era la Nosotros te opción de damos. hacerla entre todas. Claro, bueno, lo que ocurrió es que eso, porque tú cuando formabas parte, siendo cristiano del Imperio Otomano, digamos, formabas parte de lo que se llama dhimmi, que tú, digamos, no podías montar caballo, portar armas, digamos, legalmente estabas discriminado por ser infiel. Aunque no te expulsaban por no ser pagano, digamos, judíos y cristianos podían seguir viviendo asumiendo un estatus de segundo grado. Entonces, claro, cuando armenios y georgianos vieron el poder fuerte ruso, digamos, la cooperación empezó desde entonces. Entonces, el asunto empieza, digamos, a principios del siglo XVIII. De hecho, el Tratado de Georgievsk, que es el que se firmó entre el reino georgiano y El Imperio Rusia ruso. imperial, digamos que era una medida de desesperación georgiana, como diciendo, oye, que cedo, pero sálvame, una forma, digamos, así. De hecho, el artículo 8, si no me equivoco, subraya que es en aras de la hermandad de la fe ortodoxa y tal. Entonces, históricamente, digamos, los intereses georgianos, armenios y los rusos han coincidido. Lo que pasa ahora vivimos otra época en la que las relaciones geopolíticas no se basan en cuestiones religiosos, étnicos, sino en temas, digamos, más, o Sí, sea, más puramente de interés complejos, que nacional, más bien. si quieres lo abordamos luego, pero en origen la esencia fue así. Entonces, claro, en la Unión Soviética eso no hubo, hubo pogromos antiarmenios antes de configurarse la Unión Soviética. Por ejemplo, los pogromos de Shushi, que es hoy en Nagorno-Karabaj, son en 1920. Pero digamos, en el momento que existe un poder débil en Moscú, da igual la forma de Estado, zarismo, guerra civil, la Unión Soviética recién empezando o la Unión Soviética a punto de terminarse. O sea, en el momento que hay poder débil, siempre se ensañan. Entonces, esto es una cosa que a los armenios les cuesta ver muchísimo, porque, en fin, ahora ha calado mucho, digamos, el relato de que los rusos nos han traicionado, y esto no es un tanto así. O sea, si quieres verlo de forma simple, lo puedes querer ver o llegar a ver, pero en realidad, digamos, no han podido intervenir, como ha pasado en más contextos históricos. O sea, a los rusos lo han, Sí, ha sido más digamos, por falta de capacidad que por falta de claro, negocio. o sea, es lo que ha pasado ahora. O sea, digamos, los rusos se han quedado perplejos, han llegado con una misión de paz en Nagorno-Karabaj después de 29 años que estaban ausentes, porque bueno, ahora llegaremos tal, pero
pero bueno, como ya sabréis, en 2020 hubo una guerra. Entonces, atacaron un helicóptero ruso, entonces los rusos dijeron, bueno, pues ya está, venga, en vez de declarar la guerra a Azerbaiyán, pillamos nosotros la sartén por el mango y el conflicto lo resolvemos nosotros. O sea, eso le interesaba a Rusia, pretendió hacer eso, entonces ahora lo que han hecho en un contexto ucraniano, quitarle la sartén, o sea, el mango que lo tenía cogido se lo han quitado de la mano. Básicamente Claro. eso es lo que ha pasado y eso es lo que habría que ver con esa metáfora. O sea, que Rusia ahora está tratando de justificar su presencia y le está costando un trabajo porque ¿qué sentido tiene tu misión de paz cuando ya todos han huido? O sea, siendo justos, ha pasado exactamente lo mismo que en Osetia en 2008. Pero allí Rusia fue capaz de dar una respuesta, pero ahora abrir un segundo frente lejos del escenario ucraniano con una causa totalmente distinta, por un Estado totalmente armado por Israel, apoyado por Turquía, tal, o sea que puede complicar el tema ucraniano. O sea, es un momento que han sabido cuando, digamos, cuando empezar la operación antiterrorista. O sea, todo esto lo comento porque es que sobre todo había un compromiso de no uso de la fuerza. Esto es un tema fundamental. En fin, bueno, volviendo haciendo un regreso al pasado, entonces, claro, el conflicto moderno empieza en 1988. Concretamente en noviembre de 1987. Esto lo cita muy bien Thomas de Waal, que tiene un libro de referencia que se llama Black Garden, Jardín Negro. Thomas de Waal es un británico conocedor del Cáucaso. Entonces, él en su libro comenta cuando empiezan vislumbrarse los primeros síntomas del conflicto, que es cuando las autoridades soviéticas de Azerbaiyán, en una aldea, en un sovkhoz soviético, ya saben, un sovkhoz es una explotación agraria soviética, entonces habitado por mayoría armenia, deciden nombrar un director azerí por criterios étnicos. O sea, en vez de que sea alguien de la aldea, traen un azerí por la nacionalidad, ¿no? Entonces, claro, ahí es cuando empieza, sí, ahí es cuando empieza, se puede decir, es el punto cero. O sea, has visto el famoso este meme del dominó que va más, ¿no? Pues Sí. esta es la primera pieza del dominó, se puede decir. Entonces, claro, después de aquí se va complicando, los armenios escriben una carta a Moscú, en fin. Lo curioso de la historia es que en 1988 la Unión Europea, el Parlamento Europeo se posiciona con Armenia, ¿vale? O sea, con la demanda armenia. Porque en aquella época Sí, era que emite una una... resolución posicionándose con los armenios. Claro, porque, bueno, destacan la pertenencia histórica de Armenia de Nagorno-Karabaj, lo cual es cierto, destacan la decisión, la decisión arbitraria de Stalin, lo cual es cierto, y destacan, ¿qué más? Sí, piden que se retracten de esa decisión del 21. Claro, lo que querían hacer que abriesen la caja de Armas. Pandora, que no estaban predispuestos, o sea, ellos lo que querían acelerar, o sea, digamos, desde el punto de vista ético, el apoyo de la Unión Europea ha sido al revés. O sea, cuando nadie apoyaba, apoyaron, y ahora cuando hacía falta apoyar, hace un mes y pico hubo unas elecciones, el Parlamento eligió al nuevo mandatario, al nuevo líder allí en Nagorno-Karabaj. Bueno, los organismos que, o sea, eran los que protestaron por las elecciones, los países, fueron Turquía, Azerbaiyán, Estados Unidos, Inglaterra y 3 o 4 tipo Albania, tal, Hungría a lo y mejor. tres organismos internacionales criticaron esas elecciones. La Conferencia Internacional Islámica, la Organización de Estados Túrquicos y la Unión Europea. O sea, estamos hablando que tú en 1988 te posicionas, ¿no? Que esta gente, o sea, en el 88 ves toda la verdad
pero después de pasar infinidad de guerras, pogromos y tal, dice, criticas una serie, o sea, cuando más de... Por eso digo que el posicionamiento europeo, sobre todo en este conflicto, ha sido un poco por criterios selectivos como le ha convenido, ¿no? Entonces, por eso digo que, y la verdad que ha sido una pena por el desenlace final, porque, bueno, ya iremos llegando ahí, pero bueno, el conflicto empieza en el 1988 y ya te digo, es un contexto malo para citar a Putin porque el Sí, mundo está bueno, muy dividido, tú sabes, o sea, mejor alguien más neutral para que aúna a todo el mundo, pero, pero por suerte o por desgracia, él es uno de los que mejor conoce este conflicto porque, en fin, fue, o sea, estuvo en la KGB y dirige el estado sucesor de la URSS. Entonces, él en esa entrevista que culpa a las autoridades soviéticas por su inacción, dice, pero a los civiles habría que protegerlos o no. O sea, como diciendo que no interveniste ni por los civiles, ¿no? Entonces, ahí lo que ocurrió, que él cuenta que hubieron pogromos en Bakú y Sumgait. El de Sumgait fue en el 1988 y el de Bakú fue en 1990. Y esos hechos se proyectaron a Nagorno-Karabaj. O sea, digamos, el tema, los pogromos interétnicos de la minoría armenia en ciudades azerbaiyanas, digamos, aceleró, ¿no? Incluso aceleró la caída de la propia Unión Soviética, porque la Unión Soviética se vio inmerso en un contexto descontrolado. O sea, eran incapaces de controlar el uso de la sí, violencia habían perdido la legítima. soberanía efectiva de ese territorio. Claro, claro, o sea, de facto, de hecho, en el 91 las autoridades soviéticas se alinearon con el... O sea, mira, la historia de la Unión Soviética es de verdad. O sea, se constituye, o sea, cuando empiezan luchando con el nacionalismo armenio para fundar la Unión Soviética y la disolución se produce luchando con el nacionalismo azerí. Así. O sea, porque los Dashnak, que son los nacionalistas armenios, lo que a ellos les daba igual que triunfar, pero que no triunfase el panturquismo. Entonces, claro, los soviéticos dijeron, oye, que nosotros somos comunistas, tal, y los armenios dijeron, nosotros nacionalistas armenios, pero luchamos contigo por tal de que no triunfe esto, porque Sí, porque la preferimos, alternativa era o sea, directamente la extinción de los armenios. claro, O sea, claro, preferimos vuestro poder que el de esta gente, ¿no? Entonces, claro, y en el 1991, en el famoso, ¿no?, Operación Anillo de la Unión Soviética, la Unión Soviética hizo un intento estúpido de recuperar lo que es el control del uso de la violencia legítima cuando debieron haber actuado muchísimo antes. O sea, dejaron que se desarrolla cuando ya estaba todo descontrolado, hicieron un intento vano de claro. controlar el territorio cuando ya era... Y además la operación Anillo fue una operación donde los soviéticos se posicionaron más bien con los azeríes. O sea, no Claro, fue por eso una digo, por eso, operación donde intentaron mediar entre ambos bandos. claro, bueno, aquello fue un descontrol. O sea, hubo soldados desertores que se posicionaron con los armenios, en fin. Aquello fue, o sea, aquello fue un caos. O sea, aquello fue, en fin. Por eso digo, pero fue curioso aquello, ¿no? Por eso digo que la historia de la Unión Soviética es muy curioso. La fundación empieza luchando con el nacionalismo armenio y termina luchando con el nacionalismo azerí, ¿no? Sí, sí, sí. No, además Armenia fue una de las repúblicas que boicotearon el referéndum que lanzó Gorbachev de permanencia de la URSS en Claro. 1991. O Sí, sea, en fue Armenia la Armenia, la disidencia República de la Eslavista. URSS ha sido siempre bastante fuerte, pero bueno, que casualmente hoy en día, o sea, cuando hacen estadísticas de añoranza a la URSS, o sea, tú buscas cuando tal, verás que Armenia es de los países que más echa de menos a la Unión Soviética por el periodo de paz que tuvieron, no por otra cosa, Claro. que les da igual. O sea, que no es que sean más comunistas menos, sino
viendo la independencia, guerras, sangre, Sí, al guerras. final lo que ha venido después ha sido casi peor que lo que había. Claro, por eso No quiere digo, o decir sea, que estuviesen plenamente de acuerdo con lo que había. conseguimos una ansiada libertad, pero ha desembocado todo en guerras, conflictos, sangre, en fin. Ha sido un poco desastroso el asunto, ¿no? Y nada, que el conflicto empieza, digamos, en 1988, acelera la caída de la Unión Soviética, cae la Unión Soviética y estos dos nuevos estados heredan, o sea, se independizan, en vez de un pan debajo del brazo, una guerra se llevan debajo del brazo. Y claro, empieza, la cosa continúa y bueno, aquello en aquella época ya sabrá la Unión Soviética cómo era, que sí, guerra civil en Georgia, Sí, en bueno, en mi fin. canal hemos tratado prácticamente todos los conflictos que Claro, surgieron por eso tras la digo, dispersión de la aquella URSS época, y hay además, unos cuantos, o sea, yo era pequeñito, me acuerdo de todo perfectamente. Ale, tú eras más joven, pero es que tú, o sea, aquello fue como diciendo, ¿esto qué es? ¿Me entiendes? O sea, tú imagínate que aquella época es que, o sea, vendían rublo por rublo, o sea, de la noche a la mañana a lo mejor el billete de 100 no valía. Entonces tú veías en la parada de metro 100 rublos que venden por 20, por si tenías un contacto en el banco que lo cambie. En fin, un caos, o sea, uno, no, sí, escasez, en fin. por ejemplo, en Rusia los años 90 es que todo el mundo que te habla de los años 90 habla, vamos, que fue casi la peor época de la historia, bueno, no la peor época de la historia, pero sí la peor época de la historia durante mucho tiempo. Mira, Ale, yo honestamente, ahora que estamos tal, ¿no? Para mí ha sido una clase magistral esa época, en el sentido malo, porque yo he visto en esa época lo peor del hombre. Entonces, para mí me acerca mucho, existe un concepto filosófico que el estado de naturaleza, homo homini lupus, el hombre es lobo para el propio hombre, ¿no? Y es lo más cerca que he estado al estado de naturaleza, el salvajismo que había, el pillaje, ¿no? Y la verdad, pues salí bien, o sea que pude salir mucho peor. Eh, solo cuento en privado todo lo que he visto, pero algo que puedo contar en público, o sea, te podías despertar por la mañana y tu coche estaba sobre sobre unos bloques de hormigón, habían robado las llantas, los neumáticos y el depósito sin gasolina, ¿sabes? O sea, Y eso es algo bastante suave con lo que te podías encontrar en esa época, en bueno, todas las repúblicas soviéticas. O sea, bueno, aquello era, eso era es como una si no hubiese anécdota que pasado puedo nada. contar. Hay muchas cosas que ni quiero contar, en fin. Pero bueno, que fue una época, la verdad que durísima. Había un estado en colapso, descontrolado. Entonces, claro, en el momento, esto siempre pasa, que en el momento de que el poder de Moscú es débil, entonces siempre, siempre históricamente es el mismo patrón. O sea, da igual. Mira, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, cuando Rusia refuerza el frente oriental, se produce el genocidio armenio. Es decir, en épocas, y reitero, da igual, Rusia imperial, Rusia soviética o Rusia tricolor actual. En el momento que hay follón en Moscú, los armenios son atacados. Normal, esto no falla. Entonces, claro, en este sentido, sin embargo, ahora esta guerra, pues trata de hecho, hoy mismo, Charles Michel ha dicho que Rusia ha traicionado a los armenios. Sí, pero Charles Michel te dice eso y luego cuando dice que los armenios han sido expulsados de Nagorno-Karabaj, no No, dice quién los ha expulsado. claro, no O sea, dice, te pues suelta eso, pero existen luego muchas ahí incongruencias en el discurso. O sea, si los rusos han fallado, no nos han protegido, ni entonces que me he escapado, ¿no? Pero no. O sea, bueno, básicamente, eh, el disidente que lideró la Unión Soviética, la salida de Armenia de la Unión Soviética, Levon Ter-Petrosyan, explica muy bien esto. Dice que nosotros, los estados postsoviéticos, tenemos valor para Occidente y hace así con las manos en diferentes grados según el daño que podamos causar a Rusia. Y es un poco lo que está pasando, ¿no?
Y lo que pasa se invierte muchísimo dinero eh, y en fin, o sea, nosotros, la verdad que o sea, a mí no me gusta nada todo lo que está ocurriendo. O sea, porque, Ajá. en fin, ahora se está construyendo el discurso para en 2025, finales 2025-2026, lo más probable es que nos ofrezcan candidatura para entrar en la Unión Europea. Leía en un artículo del Mundo publicado, me parece el 25 de septiembre, el artículo era algo así como que se han reunido 12 sabios de Europa, tal, entonces han decidido el nuevo rumbo que ha tomado, que tiene que tomar Europa y que no tenían previsto incorporar a países nuevos porque habían crecido demasiado, pero es una cuestión de supervivencia, por lo tanto, para que Rusia no, digamos, restar influencia a Rusia, hay que incorporar a nuevos países. O sea, volvemos al discurso clásico de que el valor, digamos, es en la medida que se pueda perjudicar a Rusia, ¿no? Claro, eso es. Y, y para mí, Alex, honestamente, a mí lo que me disgusta de todo esto es que yo no considero Rusia y la Unión Europea incompatibles. O sea, lo que veo incompatible es el rumbo actual, porque se están publicando muchos mapas, tal, y se obvia lo que rodea a ambos. O sea, yo soy muy euroasianista en sentido geográfico, no de Dugin. No, yo Entonces, también, yo también. o sea, yo siempre digo, mira, nosotros a los armenios nos interesa eso y quizás a los europeos de verdad también y a los rusos de verdad también. O sea, aquí lo que pasa hay muchos intereses raritos, entonces, claro, Sí, yo lo que soy pasa muy es a que hay favor, distintos actores a los que claro, yo les soy muy a interesa. favor de un mercado de Vladivostok a Lisboa o de Lisboa a Vladivostok. Fíjate, eh, o sea, estamos llegando hasta casi Japón, ¿me entiendes? O sea, de Marruecos. Y estamos hablando de tu Novo en Portugal es Novi allí. En, tanto en Lisboa como en Vladivostok, Cristo es hijo de Dios. O sea, etnolingüísticamente, etnoreligiosamente, existen, digamos, características antropológicas que hacen factible, o sea, la división es meramente política. Es decir, ¿cómo Turquía puede ser candidato miembro de adhesión a la Unión Europea habiendo asediado 2 veces Viena y Rusia sea la antagónica? Es decir, digamos, la dinámica contraria a Unión Europea-Rusia es que a mí me parece absurdo y el tema de Nagorno-Karabaj o el tema de Ucrania, ¿no? O sea, no son otra cosa que manifestaciones de este choque inútil geopolítico, cuando realmente, ya te digo, lo que pasa aquí, ¿qué pasa? Que en la medida que hay conflictos, y perdona por ser explícito, y por aquellos que tal, ¿no? Sobre todo hay muchos sensibles geopolíticos, pero en el sentido de que aquí el único actor que se vería perjudicado por esa unificación de Lisboa a Vladivostok es Estados Unidos, porque eso significa haz tus maletas y te vas. Entonces, claro, para que no haya integración real euroasiática, pues tenemos infinitos conflictos. Y, en fin, entonces, claro, a mí este antagonismo me cansa porque realmente Europa lo que necesita es paz. O sea, Pues, no, o sea, o sea, a mí el conflicto ucraniano me aburre, o sea, a mí estos conflictos la verdad es que me cansan. O sea, nos lo podemos ahorrar perfectamente. De hecho, mira, el germen de la Unión Europea, que se ha divergido mucho de su planteamiento inicial, cuando los padres fundadores lo fundan, o sea, los franceses y los alemanes en los últimos siglos han estado siempre luchando en trincheras contrarias. Tú hace 100 años le decía a uno que Francia y Alemania serían, digamos, dirigirían un mercado de 500 millones, no sé qué, dirían que está loco, que si se claro. matan y siempre se han matado. O sea, lo que me refiero no hay cosas imposibles, sino personas incapaces de que lo que tenemos que hacer es trabajar por un proyecto
integral, ¿no? En el sentido, y para nosotros, porque esto lo único que hace, esto no lo hablo desde el punto de vista, digamos, pro-europeo, pro-ruso, sino pro-armenio, porque nuestro, digamos, nuestro depredador natural, entre comillas, es el panturquismo. Y el panturquismo siempre asoma la cabeza cuando hay, cuando Rusia está débil con Europa o en Claro, o sí, sí. sea, en el Aprovechan contexto de cualquier momento Primera de Guerra debilidad. Mundial, da igual, ¿me entiendes? O sea, en el contexto de que a lo mejor estaba luchando contra Alemania, Austria-Hungría, no sé en qué frente estaba, pero da igual. En el momento que los rusos salen del Cáucaso porque tienen otra prioridad, o da igual, Chechenia, da igual, ¿me entiendes? Entonces, claro, pa, para como armenio, a nosotros lo que nos interesa que la Unión Europea, Rusia se entiendan, que el enemigo real a largo plazo es lo que rodea fuera de eso. O sea, realmente esta victoria, que a lo mejor es una victoria a corto plazo para la Unión Europea, sobre todo si ahora si consiguieran meter a Armenia en la Unión Europea, tendrían, abaratarían el traslado de gas, pero estamos hablando que el gas allí termina en 2050, pero en 2050 tendrás un panturguismo reforzado que te va a hacer frente, y te va a hacer frente como te hizo 2 veces en Viena. O sea, estamos hablando de que demográficamente, en todos los sentidos, va a ser mucho más impacto. O sea, lo que quiero plantear, que no hay que concebir enemigos acérrimos a la Unión Europea. O sea, es la dinámica actual planteada lo que lleva a un callejón sin salida, que a nosotros los armenios nos ha perjudicado mucho en el tema de Nagorno-Karabaj. O sea, el tema o sea, Rusia porque no ha podido y la Unión Europea y Occidente porque no han querido intervenir. O sea, básicamente, pero al fin y al cabo ha sido una omisión. Da igual las causas, si es voluntario o involuntario, da igual. ¿Me Claro, entiendes? claro. Pero que el hecho es que ha habido la creación de una zona étnica homogénea con la expulsión de los armenios mediante el uso de la fuerza y la intimidación, lo cual es una limpieza étnica catalogable como un delito análogo al delito de genocidio. Sí, sí. Entonces, claro, estamos hablando de una barbaridad lo que ha ocurrido, ¿no? Vale, te quería preguntar, Haik, también, bueno, una vez disuelta la Unión Soviética en 1991, el conflicto en Nagorno-Karabaj, que ya había empezado en 1988, se convierte en una guerra abierta que dura hasta el año 1994. Y esta guerra se podría decir que la ganan Armenia y Nagorno-Karabaj porque es que Nagorno-Karabaj no solo consigue mantener su independencia, sino que además consigue un corredor con Armenia y consigue tomar parte de los territorios adyacentes al Oblast de Nagorno-Karabaj que nunca habían pertenecido a ese Oblast. Efectivamente. Te quería preguntar cómo podrías explicar la victoria de los armenios en esta guerra. Mira, para empezar, se convierte en un conflicto internacional, es cierto, porque antes la demanda armenia hasta 91, hasta el 1991, era reunificación. A partir de 1991 el discurso cambia, empieza autodeterminación, porque claro, estamos hablando que se configuran como fronteras internacionales nuevas. Y lo que ocurre que en derecho internacional público se llama uti possidetis iuris. Es un principio por el cual, digamos, las últimas fronteras, si esta foto es muy conocida, la de Ter, Sí, la abuela defendiendo con el fusil sí, la de casa. 106 años, de hecho. Sí. Entonces, lo que ocurre es que esas fronteras administrativas de la Unión Soviética se convierten en la nueva frontera y claro, como había, o sea, las modificaciones dentro de la Unión Soviética han ido aislando Nagorno-Karabaj, porque en los mapas de 1926 hasta los 30, hasta los años 30, o sea, han ido sucesivamente aislando Nagorno-Karabaj dentro de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán. Entonces, claro, como tú decías, ¿no? Que los armenios consiguieron, además de... En realidad, si tú abres un mapa del territorio que controlaban los armenios de Nagorno-Karabaj, verás que no es tan así. O sea, podemos llegar a la conclusión
que los armenios siguieron la orografía geográfica, renunciaron territorios del Óblast Autónomo de Nagorno-Karabaj por debajo de los 500 metros del nivel del mar. Mira, fíjate, tú ves, ese mapa, por ejemplo, en la parte de la derecha que se adentra así como en Azerbaiyán, pues todo eso lo renunciaron. O sea, realmente, o sea, ahí es que están dos mapas, como ahí está perfectamente dibujado el mapa del Oblast Autónomo y el territorio que controlan, pero ese no es el control efectivo. O sea, ahí Sí, es mezclado hay una pequeña parte de lo que era el Oblast de Nagorno-Karabaj que sí que tomaron los azeríes, ¿no? Claro, estamos hablando los armenios lo que Por siguieron aquí la más o menos, orografía más o menos montañosa para unificar, o sea, renunciando. Claro, al fin y al cabo estamos hablando que ganaron muchísimo más de lo que perdieron, pero no hay que entender que además de recuperaron tal, no. O sea, aquí hay que asumir dos cosas. Uno, o sea, como bien dice Thomas de Waal en su libro Black Garden, que el inicio del conflicto, al menos los primeros pasos, da la parte azerbaiyana. Eso también coincide la Federación Rusa a través de Putin. O sea, esto, digamos, es una cosa que coinciden sí, tanto hay expertos rusos. consenso respecto a eso. Claro, hay consenso. O sea, que empieza el conflicto en la parte azerbaiyana. Dos, que los armenios consiguen mayor éxito. Esto hay que plantearlo porque, bueno, hay que plantearlo desde el punto de vista sobre todo organizativo, porque en cuanto a recursos, Armenia no contaba con tantos recursos. Digamos, en la época el generalato soviético había planteado de que Armenia, en caso de que OTAN invadiese la Unión Soviética, iba a ser vía Turquía a través de Armenia y que Armenia iba a ser teatro de operaciones bélicas. Entonces, en cuanto a almacenamiento de armas y demás, Azerbaiyán y Georgia, que tienen frontera directa con Rusia, tenían más arsenal. Entonces, claro, ese arsenal, Armenia de los países transcaucásicos es el que menos material bélico heredó de la Unión Soviética. Entonces, claro, estamos hablando de una desventaja de recursos también en cuanto a población. Azerbaiyán multiplicaba, triplicaba a los habitantes. O sea, tenía más medios. Sin embargo, los armenios consiguieron ganar, sobre todo por la capacidad organizativa y por la voluntad. En No, y estas aparte recientes guerras. perdona, si me permites, Sí. también dentro de Azerbaiyán, cuando estaba librando esta guerra, había un montón de problemas internos, porque si no me equivoco, hubo 2 golpes de Estado. Pero esos eran consecuencias de las victorias armenias. O sea, las victorias armenias no eran consecuencia de los golpes, sino los avances armenios generaban, como está ocurriendo ahora al revés. Sin embargo, en todos los casos, o sea, nunca, o sea, los armenios siempre han reaccionado. O sea, ellos han sido el causante de la acción y nosotros reacción. Eso también hay que tenerlo siempre en cuenta. O sea, en los años 80 empieza la parte azerbaiyana, en 2020 empieza la parte azerbaiyana. O sea, la diferencia es que a finales del 80 empezaron y perdieron, pero ahora estas dos veces empezaron y ganaron. Esa es la única diferencia. Pero todas las veces empezaron ellos el conflicto. La parte armenia siempre, digamos, ha insistido en la resolución por medios pacíficos. Sin embargo, digamos, la dinámica histórica siempre ha sido en contra de los intereses o de la voluntad de Armenia, ¿no? O sea, cuando Armenia decía reunificación, la Unión Soviética no quería tocar la frontera en el peor momento de su historia. O cuando Armenia decía, pues reconocedme esto, pues que si el mundo dividido y Armenia no encontraba padrino para que nadie reconociese Nagorno-Karabaj, porque Rusia sí lo hizo con Osetia del Norte, por ejemplo, Osetia del Sur, por ejemplo, o Abjasia, o Estados Unidos lo hizo con Kosovo. Entonces, por eso digo que en el caso armenio, pues tampoco nunca llegamos a encontrar padrinos que apadrinasen el conflicto, ¿no? Y en estas últimas ocasiones, los avances azeríes han tenido mucho éxito, sobre todo por el desequilibrio armamentístico, ¿no? Que han tenido. Ahora llegaremos a eso, o sea, no te Sí. preocupes.
Y bueno, lo que decíamos de que la victoria de Armenia fue indudable en esa época, porque bueno, de hecho había armenios que se habían venido arriba que querían tomar Bakú, o sea, porque además la guerra es de una forma que cuando consigues desmoralizar al enemigo, ya tu avance, o sea, hay un punto de inflexión que el avance puede ser irreversible que tú quieres. O sea, digamos, en ese contexto, ya cuando los armenios estaban adentrándose en territorios poblados por azerbaiyanos, los azerbaiyanos pidieron, digamos, estuvieron de acuerdo en que había que paralizar la guerra, y lo más interesante es que hicieron luego caso omiso, o sea, pidieron, es como si tú dices, ya está, no nos peleamos, lo vamos a resolver por medios pacíficos. Y luego se mete en el gimnasio, se entrena y viene, te pega por la espalda en contexto de pandemia mundial, ¿me entiendes? Es un poco, o sea, la valoración ética debe ser esa, ¿no? Pero bueno, que entre humanos, en la guerra, ética, desgraciadamente, es lo que suele fallar, ¿no? Vale, Pero bueno, que en vale. 1994, en mayo, se firma el protocolo de Bishkek, auspiciado por Rusia, y como antes mencionaste, no sé si queriendo o sin querer, entre Azerbaiyán, Nagorno-Karabaj y Armenia. Es muy importante esto porque son tres partes. O sea, Azerbaiyán dice, no, yo nunca he reconocido Nagorno, ¿cómo que no? Si firmaste el cese de fuego a Nagorno-Karabaj como parte, o sea, busca el protocolo de Bishkek. O sea, ¿cómo que no reconociste? Sea, Claro. realmente es un reconocimiento tácito. O sea, si tú reconoces que tu contrincante es tal, es porque reconoces su existencia. O sea, en fin. Sí, O aunque no lo sea, reconozca oficialmente, lo reconoce como parte, al fin y al cabo. claro, claro, claro. O sea, yo nunca he dado valor a ti. No, perdona, cuando perdiste le diste valor. O sea, le dijiste, oye, tú existes y firmo el cese de fuego contigo. Mm. En Te fin. quería, te quería preguntar, Jaik, también, porque bueno, ya ha respondido a esta pregunta antes un poco, pero bueno, te la vuelvo a hacer, porque es una pregunta que se suele hacer mucha gente, que es la de, bueno, siendo los armenios un pueblo cristiano y siendo los azeríes un pueblo musulmán, mucha gente cree que el conflicto entre armenios y azeríes es un conflicto religioso. Entonces yo te quería preguntar si tú consideras que el conflicto entre armenios y azeríes es un conflicto religioso o si al contrario es más bien un No, conflicto nacional. la pregunta es muy buena y de hecho esta pregunta se hace mucho. A ver, yo no considero un conflicto religioso, pero tiene sus elementos o su componente religioso. Y explico. En los años 90, cuando Azerbaiyán estaba, digamos, perdiendo la guerra, trajeron muyahidines afganos. Hekmatyar, el carnicero de Kabul, vino con un contingente, que eran yihadistas. Entonces ellos vinieron sobre todo eran muyahidines. Tú pon carnicero de Kabul y verás, o sea, Y eh, Samil Basayev también participó en la guerra de ahí Azerbaiyán. también quería comentar. Para la gente que no sepa quién es Samil Basayev fue el terrorista checheno número uno. Sí, 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 Él Samir fue el Basayev, responsable de atentados como el de Beslan sí, o sí, como el del Teatro Dubrovka, el de sí, Budionos sí. o muchos otros. De O sea, hecho, Samir Basayev otro carnicero. estuvo, claro, y de hecho Samir Basayev cuenta en sus memorias que la única vez que ha tirado su arma y ha salido huyendo ha sido luchando contra el batallón Dashnak armenio en Sushi. Y los Dashnak eran los que empezaron con los bolcheviques Sí, era en el creando partido la Unión Soviética. nacionalista armenio que existió Claro, durante claro, la claro. creación del Pues Imperio con Ruso. los mismos, Shamil Basayev en su memoria cuenta que ha sido. Pero bueno, tiene una entrevista muy conocida a Shamil Basayev, está en YouTube la entrevista completa, donde él confiesa que él fue para hacer la yihad, es decir, una guerra religiosa, y se encontró que era una guerra nacionalista. Y aquí él lleva toda la razón. O sea, él va para hacer la yihad, o sea, luchar por Dios, por Alá, y se encuentra que es que realmente le están instrumentalizando por una causa pantúrquica. Entonces, por eso digo que el tema de religión se ha explotado desde el nacionalismo pantúrquico para beneficiarse, pero en esencia el conflicto es más nacionalista que religioso.
también los armenios, pues fanáticos ortodoxos rusos se han alistado. O sea, también ha pasado el caso contrario, o sea, pero en menor medida, porque, en fin, o sea, en las últimas guerras no, porque o sea, cuando venían eran voluntarios, a lo mejor en los 90 vinieron, o sea, menos numerosos, o sea, el típico chalado que dice, venga, vale, vente, pesado, ¿sabes? O sea, que no tenían tanta necesidad como los azerbaiyanos. Y la del 2020 pilló en una pandemia mundial, no había forma de, o sea, no podía ni la propia diáspora armenia luchar. Claro. Por eso digo que el uso de fanáticos, los armenios por circunstancias no han contado con... O sea, ellos han explotado muchísimo más el fanatismo religioso. Y de hecho, sí, o sea, digamos que no es un conflicto religioso, además los azeríes son un pueblo bastante laico, digamos, muy secularizado, sí, pero sí que utilizan la religión, o sea, claro, digamos, para vender su causa al claro, extranjero y conseguir que vengan claro. voluntarios que Sí, sí que son como bien comentas, Alex, por la herencia soviética, la impronta del laicismo es muy fuerte en Azerbaiyán. Entonces, pero claro, tú cuando ves, o sea, hay vídeos, todo lo que comento que están los vídeos, vamos, hay cuando en Siria estaban reclutando, de hecho en eso coinciden los servicios de inteligencia rusos, franceses y americanos, que desplegaron mercenarios yihadistas. Macron llama yihadistas directamente. Entonces, ahí en los vídeos que se ve fichando en Siria, a los mercenarios, que ya te digo, Macron llama yihadistas. A los mercenarios, a los yihadistas, se les dice que es una yihad y por eso van a Azerbaiyán. Es decir, en árabe, la grabación. Aunque se les pagara por eso, es como yihadismo mercenario. O sea, cobran y es por la religión, ¿sabes? Como un 2 por 1. Entonces, por eso te digo, incluso en el contexto de 2020, que fue un ataque organizado, que esto no lo digo yo, todo lo que yo diga es que hay fuentes, no el blog de mi primo, sino estudiosos que tú vas a decir, no, es verdad, ¿sabes? O sea, entonces, fue un conflicto planificado y Erdogan, digamos, vía Gaziantep, donde fue el terremoto hace poco, vía Gaziantep sacó a los mercenarios sirios por los territorios que él controlaba y tal, y los fletaron a Azerbaiyán. Entonces, claro, ellos sí pudieron organizar mejor en contexto de la pandemia. A nosotros nos pilló la guerra un poco de forma desprevenida, no esperábamos, ¿no? Entonces, claro, la religión siempre, o sea, en mayor o menor medida, siempre y también mucho el, el, el tema de los lobos grises. Los lobos grises en Francia o sea, es más una organización vinculada al nacionalismo túrquico, pero en Francia, bajo el amparo de la ley antiterrorista, el islamismo radical también está prohibido. O sí, los sea, lobos grises son más bien como una especie de organización neofascista, ¿no? sí, pero de corte túrquica. Pero Sí, en Francia está prohibido bajo el amparo del terrorismo yihadista, o sea, consideran como vinculado en Francia, ¿no? Entonces, los lobos grises, aunque eso, lo que tú dices, son fascistas turcos, por llamarlo de alguna manera, pero que también tienen su papel ahí. En esta guerra, en la de este septiembre, se ha visto más símbolos de lobos grises que Alá Akbar. Alá Akbar se ha visto poquito. O sea, típicos soldados rezando antes de atacar, esas cosas sí se han visto. Pero en la de 2020 había gente árabes sí, el encima símbolo de es una iglesia como así, ¿no? gritando Alá Akbar. O sea, que en esta no ha habido árabes. Pero, o sea, en esta ha habido, o sea, a medida que van teniendo superioridad militar, el componente religioso va desapareciendo, ¿sabes? Sí, que Es un solo lo poco. utilizan cuando les interesa, vamos. Claro, cuando más necesitan, más utilizan, cuando menos, menos. Vale, bueno, desde el alto al fuego de 1994 hasta 2020 hubo un periodo que podríamos decir de paz, como hemos dicho. Bueno, está luego la guerra de 2016, que iba 4 días, pero vamos. Bueno,
En ese momento la economía de Azerbaiyán crece muchísimo gracias al gas y el petróleo, empiezan a fluir los petrodólares y este periodo es aprovechado por Azerbaiyán para rearmarse lo máximo posible. Luego, pues Azerbaiyán, como hemos mencionado también, cuenta con el apoyo de Israel y sobre todo de Turquía. Mientras Armenia, durante todo este tiempo, por lo menos hasta ahora, había sido un país bastante alineado con Moscú. De hecho, tal y como hemos mencionado, bueno, no sé si lo hemos mencionado, pero lo menciono, Armenia forma parte de la OTSC, que es la alianza militar encabezada por Rusia. Se podría decir que es prácticamente como la OTAN de Rusia, vamos. Y de hecho Armenia tiene incluso una base militar rusa. Sin embargo, en 2018 se produce la llamada Revolución de Terciopelo, que muchos encasillan dentro de las revoluciones de colores y que lleva al poder al actual líder de Armenia, al actual primer ministro de Armenia, que es Nikol Pashinyan. Y Pashinyan, pues como todos sabemos, de prorruso no tiene mucho y es más prooccidental que otra cosa. Entonces yo te quería preguntar, Haik, ¿cómo y por qué se produce la revolución de Terciopelo y qué cambia con la llegada de Pashinyan al poder? A ver, es cierto que, o sea, o sea, yo es que culpo a ambos, o sea, a los que estaban, o sea, no solo hay que culpar a los que llevan a cabo una revolución desastrosa, sino también los que llegan a permitir que llegue a ocurrir una revolución, ¿no? Claro. Por eso digo que nunca hay que verlo. Entonces, claro, el contexto es el siguiente. Sí es cierto que había un gobierno afín a Moscú. De hecho, el segundo presidente de la República de Armenia, Robert Kocharian, que es de 1998 a 2008. Robert Kocharian es amigo personal de Putin. O sea, hasta ahora se felicitan el cumpleaños públicamente uno al otro. Tiene una relación, digamos, o sea, Robert Kocharian fue el primer presidente de Nagorno-Karabaj y el segundo presidente de la República de Armenia. Entonces estamos hablando de, digamos, de unos lazos, desarrolló unos lazos personales con Putin, que incluso su sucesor, que fue Sargsyan, que estuvo de 2008 a 2018, no desarrolló. Digamos, Robert es el que es el que más lazos desarrolló con el entorno del Kremlin. Y bueno, pues en geopolítica los lazos personales siempre ayudan mucho y esto, digamos, ha jugado a favor de Armenia. Mira, es cierto que en la época de Robert Kocharian o en la época antes de la revolución de Terciopelo, se puede decir que había corrupción, pero es que la corrupción no ha desaparecido ahora, es a lo que yo quiero llegar. O sea, la corrupción a lo mejor ha disminuido, pero es que la inseguridad se ha multiplicado exponencialmente. Por eso digo que cuando, o sea, quedarse con el argumento solo de, oye, que bajamos la corrupción, que vale, yo estoy de acuerdo. ¿Y en qué medida aumentó la inseguridad? O sea, ¿qué hubiésemos preferido? Porque realmente, por ejemplo, Pashinyan dijo, cuando era candidato, dijo, en mi gobierno no va a haber ningún oligarca. Mira, o sea, Sukiasian, por ejemplo, es oligarca tiene dos o tres oligarcas. O sea, decía que no, pero al final sí. O sea, a lo que yo me refiero, que al final el cambio no ha sido para tanto desde el punto de vista o sea, ha habido un cambio de la élite económica del poder que sí ha disminuido, o sea, pero ha disminuido la corrupción, pero es que tampoco es que haya Sí, desaparecido lo tampoco ha sido que... un cambio radical al fin y al cabo. Claro, claro. Pero vamos, por eso no es cool. O sea, yo culpo muchísimo a Robert Kocharian y a César Xian en tanto en cuanto que no fueron capaces de llevar a cabo reformas para que esto no triunfase, porque al final detrás de esto ha habido muchas ONGs desde fuera, en fin, ha habido mucha mano y hay... No, esto será Photoshop. Esta foto es falsa, la quería poner, pero Ah, quería aclarar que es falsa.
Ah, Está circulando mucho por internet, pero bueno, me ha hecho gracia y la quería poner. no, pero vamos, que la Es Open, bueno, el de la izquierda es Nicole Pashinyan y el de la sí, derecha es sí, George yo no, Soros, que la es uno de verdad, los Alex, padrinos de las revoluciones de colores. no voy a contar mucho hoy los vínculos de Open Society en Armenia y demás. No quiero, ¿sabes? Pero sí hay vínculos, ¿sabes? Entonces, Sí, pero vamos, es lo que dices tú, que al final fue la suma de dos factores. Digamos que los que estaban en el poder hasta entonces no lo hicieron muy bien y hicieron que muchos de los ciudadanos armenios estuviesen descontentos con el poder. Y luego también pues, hubo ONGs financiadas desde el exterior, desde Estados claro, Unidos principalmente, que aprovecharon ese descontento, ¿no? Ese descontento fue el caldo de cultivo y, y supieron llevar con éxito pues, esa revolución. O claro, sea, que eso, al final es lo que dices tú, que o- fue la o- suma de los factores. mira, Ale, yo siempre explico de tal manera. Digo, mira, estamos de acuerdo que Armenia es el único país yo luego si quieres te mando el artículo y lo lees, es muy interesante, de que explica cómo ha sido la división histórica de Armenia, cómo nunca ha tenido esclavitud y tal. Entonces, a mí lo que me llama la atención, que el que de pequeño mandaba a Rosa Parks, que sabes quién es, ¿no? Rosa Parks, Sí, la sí, sí. negra, sí, que de pequeño uno que mandaba a Rosa Parks al final del autobús, el que viene ahora a hablarme de libertad. Pero es que además lo hace con una deuda externa de 130%, es decir, pide dinero prestado para venir a explicarme lo que es la libertad. O sea, a mí esto es que no me cuadra mucho. O sea, en el sentido de que si esto lo hace, no sé, Noruega, que tiene poca deuda externa, un fondo soberano fuerte, diría, pues mira, igual, ¿sabes? Sí, pero es que Pero estos no pueden ir por ahí dando lecciones. Vamos, no están legitimados. claro, o sea, que de pequeño tú mandabas a Rosa para al final del autobús y cuando te has envejecido pides dinero prestado para venirme a explicar. O sea, además es que la actuación de las ONGs, la actuación de las ONGs, siempre si te fijas, no hacen cosas tangibles. Es decir, por ejemplo, hay una reserva forestal de Khosrov en Armenia, que me parece que es la reserva forestal una de las más antiguas del mundo. Es de un rey armenio, tal. Sí, que al Entonces, final las organizaciones no gubernamentales no son tan o sea, no gubernamentales. invierten el dinero en una reserva forestal o una iglesia medieval que se está cayendo, no, invierten para moldear tu forma de pensar. Es decir, meten el dinero para crear un clivaje psicológico para un problema que antes que no había, por ejemplo, en la sociedad armenia siempre, o sea, el tema LGTB, ahora que se llama tal, el comportamiento homosexual siempre ha estado ahí. Y de hecho en Armenia hay palabras para llamar lesbianas de forma cariñosa, de forma despectiva, muchas formas. Entonces, claro, tú en el momento que a través de ONGs metes la palabra queer, no sé qué, no sé en cuánto, entonces empieza a ver, o sea, estás creando como clivajes sociales donde antes no había. O sea, Claro, tú poco a poco vas cambiando la mentalidad de la gente para que la mentalidad de los armenios coincida más con la de Occidente que con la o mentalidad no de los necesariamente, armenios. simplemente que dividir. O sea, el famoso divide y vencerá. O sea, antes no había un debate, antes no había un problema y ahora sí lo tiene. O sea, simplemente eso. O sea, tú vivías tan tranquilo y de repente empieza, o sea, la sociedad se divide y de repente, pues, en fin, o sea, empieza. De hecho, de hecho, en serio te lo digo, que estaba leyendo un artículo de que los gays armenios se quejaban que estaban más protegidos y más seguros eh, en- con gobiernos anteriores. Claro, Diciendo, o sea que, en fin, o sea que también se hace todo un poco por papel o sea, en fin, más por papeleo que sí, 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 por sí. pero Mm. bueno, que al fin y al cabo, a ver, yo siempre digo que nosotros, tanto como individuos como sociedad, somos el resultado de nuestras propias decisiones, decisiones, o sea, nuestro destino, tanto individual como colectivo, depende de lo que decidamos, ¿no? Y Claro. en la sociedad armenia,
Pues lamento decirlo, pero o sea, haciendo una comparativa histórica, probablemente estemos ante la sociedad armenia más estúpida. O sea, tenemos el otro punto que es el siglo IV, finales del siglo IV, principio del siglo V, para que tú te hagas una idea. En el año 301, cuando adoptamos el cristianismo, en el año 405 se crea el alfabeto armenio y se desarrolla el neoplatonismo, en fin. O sea, en la época que los alemanes eran considerados bárbaros, nosotros éramos los civilizados. Pero parece que hemos vivido una involución que ahora, ¿a cuántos filósofos armenios conoces? Claro. Ninguno. Pero conocer a Dahrendorf, que es alemán, pero los filósofos medievales eran armenios, muchos filósofos medievales armenios. Entonces, por eso digo que Pashinyan simboliza muy bien, digamos, lo que es la crisis intelectual que vivimos como nación, se puede decir. Hemos vivido una cierta regresión, ¿no? Entonces, por eso es muy fácil de que, o sea, yo no conozco de verdad, es una cosa que reto a alguien que me traiga un catedrático, o sea, una persona formada que me defienda a Pashinyan. No hay. O sea, de verdad, o sea, estoy en busca de esa persona. No hay. Que me diga, no, mira, tal. Te quería preguntar, bueno, Jaik, también, bueno, antes hemos mencionado un poco el juego de alianzas que había en la zona, ¿no? Hemos hablado de que Azerbaiyán estaba apoyado por Israel y por Turquía, hemos hablado también del apoyo de Rusia a Armenia, bueno, también está Irán por ahí, que Irán también es, se podría decir, un país amigo de Armenia hasta cierto punto, ¿no? Te quería preguntar un poco también por el juego de alianzas de la región. ¿Qué nos puede contar sobre ello? Sí, mira, Rusia ha sido el aliado tradicional. Lo que pasa es que Rusia ahora no está ni se le espera. Tiene su guerra enquistada en Ucrania, una guerra de desgaste. De hecho, está incumpliendo los acuerdos armamentísticos con Armenia por consumo propio, en fin, hay incluso, o sea, de hecho, el gobierno actual tampoco lo está gestionando muy bien, para nada bien sus relaciones con Rusia. Pero bueno, es una cuestión de gobierno, como ha dicho hoy Peskov, no es de los pueblos, porque yo sí estoy firmemente convencido de que esto es algo pasajero, sabe que esto, en fin, o sea, va a haber un momento que veamos todo y diciendo, oye, ¿te acuerdas el personaje ese tal? Porque la verdad que es que viven más armenios en Rusia que en Armenia, ¿sabes? Entonces, en fin, Armenia y Rusia, digamos, están bastante entrelazados como para obviar todo el contexto que rodea a ambos países, ¿no? Entonces, en fin, en cuanto a las alianzas, se puede decir que a las alianzas que no realmente ahora mismo precisamente lo que no hay es alianzas. O sea, estamos en un limbo, ¿sabes? O sea, realmente Armenia o sea, la única esperanza es la intervención de Irán. Irán no es aliado de Armenia realmente. O sea, sería de rebote, Sí, porque o sea, realmente no es oficialmente aliado, pero han dicho que ni extraoficialmente. O sea, Irán lo haría por su propio interés. Es decir, los 35 kilómetros que unen Armenia a Irán, o sea, Irán intervendría si cortan ese territorio más que nada por una simple razón, porque si no, se rodearía por el panturquismo desde el norte de Chipre hasta Turkmenistán, hasta el Caspio. O sea, claro. esa es su única ventana a Europa, vía 35 kilómetros que le hacen entrar a Armenia y Georgia. O sea, es como un pasillo y claro, digamos, son dinámicas contrarias. El panturquismo tiende hacia el este, hacia Asia Central, y Irán trata de conservar su ruta hacia el norte. Entonces, Irán, de hecho, los diplomáticos iraníes, declaraciones públicas, que el Pashinyan es un globalista, los armenios o sea, tienen o sea, pero aún así entrarían Sí, por salvar. no tienen buenas palabras para Pashinyan, No precisamente. tienen buenas palabras, pero el asunto es su propia seguridad como Estado. Es decir, porque además saben que Israel está entrando más de la cuenta en la región. De hecho, donde los armenios vivían antes,
están emprendiendo, poniendo granjas inteligentes que realmente son bases de la Mossad para observar Irán. Entonces, todas estas cosas, digamos, le enfurecen a Irán y la intervención de Irán no sería por... De hecho, sería, o sea, porque mira, hay un tratado que se llama el Tratado de Turkmenchai, que es de 1828. Es el tratado que regula las actuales fronteras de Transcaucasia entre Azerbaiyán, Armenia e Irán. Son las antiguas fronteras, lo que firmó el Imperio Ruso con Persia. Entonces, desde hace 2 siglos, o sea, en 5 años a 2 siglos, Irán no ha cruzado esa frontera. O sea, si cruzase, sería totalmente una novedad. De hecho, tiene tecnología para cruzar el río Arax, que es el que marca en gran medida esa frontera del norte de Irán, pero vamos, que Irán intervendría para paralizar. O sea, de hecho, la declaración oficial de Irán es que, mira, dice para nosotros, cambios geopolíticos de la frontera del Cáucaso con la fuerza es intolerable, es una línea roja. Por eso, por la guerra de Nagorno-Karabaj no comentan mucho, porque ellos tienen un principio, digamos, para intervenir en guerra, que es las fronteras internacionalmente reconocidas, pero ahora algunos de los círculos de poder de Irán se arrepienten por no haber intervenido en 2020, porque están viendo que se han reforzado en su frontera norte y esto no para, y Erdogan ha reconocido expresamente que no cortan los 35 kilómetros que une el sur de Armenia con Azerbaiyán porque Irán ha dicho que no quiere, o sea, porque intervendría. Pero esto, ya te digo, no se debe, es una alianza de rebote, o sea, no es una alianza, ¿sabes? O sea, Armenia, de hecho, está desarrollando unas relaciones con Estados Unidos muy cercanas y sería incompatible. Quizás es lo que frena para que se formalice esa alianza con Irán, ¿no? O sea que, en fin. Vale, pues bueno, en septiembre de 2020 Azerbaiyán sorprende al mundo atacando Nagorno-Karabaj e iniciando esa guerra, ¿no? Que habitualmente es conocida como Segunda Guerra del Alto Karabaj o también como Guerra de 44 días. La guerra dura, como su propio nombre indica, 44 días y finaliza en noviembre de ese mismo año con un alto al fuego que se alcanza con mediación rusa. ¿Qué nos puedes contar sobre esta guerra? ¿Cuál fue el resultado de la misma? Mira, en esa guerra ganó Rusia, realmente. O sea, yo no considero que hubiese ganado Azerbaiyán. O sea, ganó Azerbaiyán, obviamente, se presenta así, en cierto modo fue así, pero realmente teniendo en cuenta los objetivos, que el objetivo de Azerbaiyán era, digamos, usando la fuerza, recuperar el control territorial de iure que habría heredado por la Unión Soviética, digamos, los papeles que heredó que no tenía el control efectivo. Y sin embargo, lo que pasó es que Rusia paralizó la guerra y como decía antes, pilló Hike, se te está empezando, o sea, se escucha mal tu micrófono, no sé qué has hecho, pero Ahora, a ver, ¿se escucha ahora sí, bien ahora? ahora sí que se te escucha bien. Pues no sé. Bueno, pues bueno, lo sujeto así, ya está. Bueno, lo que ocurrió es que la intervención rusa lo que hizo paralizar, porque realmente a Rusia no le interesa salir de Nagorno-Karabaj. Realmente Azerbaiyán tiene un ejército con estándares OTAN, digamos, desarrollado por Turquía, y para Rusia el hecho de que tenga, o sea, a Rusia le interesa en su entorno o tener bases suyas o que sean neutrales, y si salen de la neutralidad tienen que tener lo que es la frontera internacionalmente reconocida mermadas, en el sentido una república de facto. O sea, esa es la forma de protegerse de Rusia, lo que estamos viendo. Es decir, en el momento de Ucrania tiene acercamientos a la OTAN, pues Rusia entra diciendo, pues esto no entra dentro de ti. O Osetia, o sea, digamos, cuando Rusia interviene normalmente es
es precisamente. Entonces, claro, Azerbaiyán ya tenía una configuración geopolítica configurada por la intervención armenia que le convenía. O sea, porque claro, si tú no tienes el control territorial de jure, eres un Estado, no puedes entrar en la OTAN. No, Claro. no se entra en la OTAN sin integridad territorial. Entonces, a Rusia no le ha convenido, o sea, no veremos a ver cómo se desarrolla, porque bueno, antes de la invasión de Ucrania firmaron un acuerdo como de alianza, colaboración, Sí, o y sea, yo ¿tú creo, crees que Azerbaiyán puede querer entrar en la OTAN? Porque por lo menos a nivel de declaraciones oficiales, no, no, yo no he no, escuchado nada por parte de las autoridades no azerbaiyánies. creo que llegue a entrar en la OTAN. O sea, yo lo que barajaría más es que Turquía saliese de la OTAN y juntos desarrollasen algo en contra de la OTAN y en contra de Rusia. O sea, eso lo veo más plausible. O sea, Sí, que fuesen a lo mejor ya por los países de Asia Central, que también son críticos, claro, ¿no? claro, claro. O sea, yo lo veo más eso de emancipación propia, que es un poco lo que busca Erdogan. O sea, de hecho, Erdogan. Sí, juega mucho a dos bandas, Claro, a dos bandas, bueno, además. antiguamente Turquía entró en la OTAN en 1952 porque Molotov en el 48 dijo que habría que revisar que esto hubiese beneficiado a Armenia, el Tratado de Moscú y tal. O sea, los tratados que Turquía se había llevado territorios armenios, los tratados que cedió, o sea, alguna vez que salió la URSS victoriosa de la Segunda Guerra Mundial, Molotov dijo de revisar, entraron en la OTAN. Entonces, una vez que desapareció la URSS, Turquía no siente la amenaza rusa. De hecho, teóricamente la OTAN hubiese debido desaparecer. Entonces, claro, la OTAN no desapareció, pero Turquía tampoco siente la amenaza de la URSS. Entonces, claro, o sea, se ha quedado un poco atrapado, pero tiene ansia de desarrollar una agenda propia de emancipación. De Claro, hecho, lleva en muchos escenarios lleva sus propios intereses antagónicos a la propia alianza, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo es un momento de connivencia con Rusia en que necesitan, en fin, el tema del grano, de petróleo, en fin, necesitan cierta, porque claro, es un geoestratégicamente hablando, tiene mucho valor y hay un momento, de hecho ha pasado históricamente, los turcos saben negociar con los rusos, siempre arrancan, o sea, por ejemplo, la libertad de navegación de los estrechos del Tratado de Montreux de 1936 también, o sea, fue un contexto que necesitaban. Ahora seguramente se hayan arrepentido, ¿no? Por haber cedido la ya. libertad de navegación, en fin, en fin, que pueden interpretar a su manera y cerrar, en fin. Eh, pero bueno, yo históricamente lo que digo que Turquía y Rusia que entren en una guerra es cuestión de tiempo solamente. Mm. Para que tú me puedas entender, la primera guerra ruso-túrquica se produce en 1569 y es cuando Iván IV o Iván el Terrible le para los pies a Selim II. Y el motivo era el mismo que ahora. O sea, ellos quieren unirse con Asia Central. Lo que pasa en aquella época, asediaron a Astragán, ganaron los rusos y ahora han asediado Nagorno-Karabaj, que quedan los 35 kilómetros de la frontera del sur de Armenia, que Irán no quiere. O sea, digamos, hay una dinámica diametralmente opuesta, digamos, de oeste a este. Turquía quiere de Estambul ir hacia Asia Central y Rusia e Irán que quieren conservar de norte-sur. O sea, existe como una dinámica. Y desde aquel entonces, desde 1569, ha habido 12 guerras ruso-túrquicas oficialmente. O sea, estamos hablando en menos de 500 años, 12 guerras ruso-túrquicas. O sea, por promedio, en menos de 50 años, Rusia y Turquía entran en guerra, aunque ahora estemos en el periodo de mayor colaboración. Claro. Pero que entren en conflicto es una cuestión de tiempo. Ya te digo, sus enfoques geopolíticos de influencia están diametralmente opuestos. Entonces, claro, ahora mismo es un periodo caótico que, en fin, o sea, Armenia siendo aliado tradicional, Rusia tira más para el otro lado, Turquía más hacia Rusia, es un periodo, por eso Sí, es arriba, un poco muy confuso todo. claro, claro, yo llamo mundo multipolar caótico, o sea, estamos como en un proceso de negociación, porque el mundo, pues en los 90, hasta los 90 era un mundo bipolar, luego tuvimos un mundo unipolar,
y progresivamente un mundo multipolar y, claro, o sea, lo que más convenía al mundo era el mundo bipolar, quizás, ¿sabes? Porque un mundo multipolar caótico, son guerras sin acabar, ¿sabes? Sí. Te quería preguntar, Jarek, también, bueno, hemos hablado de la guerra de 2020. Durante la guerra de 2020 se documentaron numerosos casos de abusos por parte de las tropas azeríes. Es decir, yo he leído, por ejemplo, sobre iglesias que fueron profanadas, que fueron convertidas en mezquitas. Luego también he leído de tratos a prisioneros de guerra armenios completamente emigrantes. O sea, yo he leído Sí. incluso de decapitaciones, incluso. Te quería preguntar si esta información es Vamos, cierta. de hecho hay una página web que recopila, se llama azeriwarcrimes.org o algo así. Tú pones Azeri War Crimes y te sale la web y es como un buscador de 1000 anuncios. O sea, puedes catalogar por crímenes de guerra, por tortura, por daños a estructura civil, por no sé, o sea, tiene categorías, uso de armamento prohibido. O sea, puedes filtrar por lo que tú quieras. O sea, que la lista ahí, que vamos, que no es una cosa. O sea, Sí, que vamos, está perfectamente documentado, que no sí, son sí, malos. que no es una cosa. Lo que pasa, estamos asistiendo ante una impunidad, porque realmente, ya te digo, son impunes en la medida que nadie le va a hacer frente. O sea, mm, es una cosa. Yo no veo Rusia que tenga la capacidad y las ganas ahora porque eso puede complicarse aún más y si se suma con Ucrania, o sea, Rusia no tiene la capacidad, y la Unión Europea o sea, el primer socio estratégico comercial de Azerbaiyán es la Unión Europea, es el mayor socio comercial. Entonces ahora mismo están inyectando 7.000 millones de metros cúbicos de gas y para el 2020 se estipula 20.000 millones de metros cúbicos de gas. Entonces, claro, estamos hablando claro, es que es una cosa, mira, tú coges, por ejemplo, los índices que se suele utilizar en la Unión Europea, ¿vale? Por ejemplo, el de Transparency International es el que indica la corrupción, o el de libertad de prensa, el rsf.org, en fin. Los índices de referencia, independencia judicial y tal. O sea, llegas a una situación paradójica, Alex, en el que tú ves que siendo Bielorrusia un país con mejores índices democráticos, los propios que utiliza la Unión Europea. Dicen que el Sí, 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 interlocutor. y además estos informes son informes que utiliza la propia Unión Ellos, Europea, o sea, que no no es son que sea el informes blog de elaborados mi. por Rusia. No es que. Pues lo que estábamos comentando es que justo cuando uno indaga un poco con los índices democráticos, ¿no? Se ve muchísimo, o sea, que es que Azerbaiyán es impune sobre todo por todo lo que, o sea, salta a la vista, ¿no? O sea, el tema de los índices, por ejemplo, Transparency International para ver la corrupción, para ver la independencia judicial, para ver, en fin, para ver cualquier índice que tú quieras, el de libertad de prensa, el del que sea. Entonces tú normalmente verás que Bielorrusia es un país mucho más, bueno, mucho más, al menos con los índices más democráticos. Entonces, sin embargo, en Bielorrusia dicen que el único interlocutor válido es el pueblo, el representante del pueblo, que es Tikhanovskaya. Sin embargo, en Azerbaiyán es el dictador hereditario el que vale. O sea, de hecho, la curiosidad es que la familia Aliyev gobierna más tiempo que Lukashenko. Lukashenko llegó en el 94 y Aliyev, papá Aliyev llegó en el 93. O sea, estamos hablando de una dictadura familiar que lleva más tiempo, que tiene peores índices, sin embargo, allí, pues, el interlocutor es el dictador. Entonces, claro, esto estamos hablando un poco, al final, los intereses, ¿no? Lo que prima. Por eso que Armenia en este sentido sale muy perjudicado porque, en fin, no están siendo honestos, porque realmente,
O sea, yo siempre digo que cuando el discurso de libertad y tal, además, termina en cuando se topa con Azerbaiyán, porque es que Azerbaiyán no, o sea, de hecho, es que además, por ejemplo, en el Consejo de Europa, Bielorrusia no está, bueno, a Rusia echaron o salió, pero Azerbaiyán no está. O sea, tú ves que realmente el concepto ese de libertad y tal, que con Azerbaiyán es que es una cosa. Además, es que auspiciasteis una revolución de terciopelo, le disteis la bienvenida por cambiar de rumbo y tal, y ahora está siendo atacado por una petrodictadura y vas y le inyectas petrodólares multiplicando. O sea, ¿qué pasa? Que habéis puesto en una balanza ucranianos y armenios y os habéis quedado con los ucranianos, que curiosamente, o sea, volviendo a los mismos índices, o sea, como publicaba hace poco Ian Bremer, el típico este meme que se ve la fila de ayuda a Ucrania un montón y el stand de Armenia vacío, y él ponía debajo a Armenia, a pesar de superar con todos los índices democráticos a Ucrania, no recibe ayuda, y esto es así. O sea, estamos eh, entre, entre Ucrania y Rusia entre Ucrania y Rusia hay mucha menos, digamos, distancia en cuanto a índices de referencia que o sea, para resumirte, Y eso, si me permites, y eso según los propios índices de Occidente. claro, o Son sea, índices elaborados digamos, por claro, Occidente mira, y no por Rusia, ni claro, por claro, ningún otro. un autorismo mayor que Rusia, que es Azerbaiyán, ataca a una democracia mayor que es Armenia respecto a Ucrania. Sin embargo, no, o sea, es como ver esto, pero no querer ver esto, ¿me Claro. entiendes? Es No, una cosa. y ahí te pueden utilizar también el argumento de la integridad territorial, pero claro, luego la OTAN intervino en Serbia, le dio absolutamente igual la integridad territorial No, de no, Serbia estamos hablando y apoyó a no los solo serranos del kosovares. conflicto de Nagorno-Karabaj, Alex. O sea, Azerbaiyán ocupa, o sea, desde los ataques de 2021, de 13 de septiembre, ocupa como 3.500 kilómetros cuadrados de la República de Armenia. O sea, no estamos hablando del territorio disputado, Sí, estamos sí, hablando de la eso es frontera cierto. internacional. Claro, o sea, da igual cómo lo enfoques, si quieres, céntrate en tal. O sea, realmente es una relación de vulnerabilidad, de dependencia, y al final lo que han hecho, pues poner una balanza Armenia y Ucrania y se han quedado con Ucrania, básicamente, ¿no? Además, ya te digo que aquí la paradoja son las empresas anglosajonas, al fin y al cabo. Mira, todas las minas de Nagorno-Karabaj, de hecho, hay un artículo muy bueno de opendemocracy.net, me parece que es, o sea, cómo las empresas británicas ayudaron. O sea, mira, la BP celebró la guerra de 2020. En McDonald's se colgaron carteles de apoyo a Azerbaiyán. O sea, tú en qué guerra o sea, cómo una multinacional da la bienvenida por restaurar la integridad territorial. ¿Tú te imaginas una multinacional que le dice a China, oye, enhorabuena por conquistar Taiwán? O sea, es que son cosas que solo se ven cuando tú ves el conflicto de Nagorno-Karabaj. Hay ciertas pautas que solo se ven aquí. O sea, que como Madonna colgando carteles está, ¿me entiendes? De Claro, pero hecho, porque al final, a nivel internacional, no importa ni la democracia ni la integridad territorial, lo que eso importan es, son los eso es. Al intereses. final lo que prima son los recursos, pero seamos honestos y reconozcámoslo y ya está, no Sí, pasa sí, sí, sí. nada, ¿me Sí, que entiendes? O sea, no vengan lo, luego cuentos tampoco. lo que la Dolors Montserrat está, no sé si sabe quién es, decía en un discurso en el Parlamento Europeo. Nosotros tenemos algo más importante que el gas ruso, son los valores europeos. Es que eso no es así. O sea, es que precisamente Aliyev le está comprando gas a Rusia y te lo está vendiendo a ti por sus tuberías. Estás comprando el mismo gas ruso encima por Y estás pagando más encima. intermediario y estás pagando más. Todo por crearte ese mito de que tienes unos valores que es superior a no sé qué, Sí, cuando sí, no sí. es así. O La sea, verdad ni es que siquiera, o sea, ella está intentando utilizar como una metáfora, pero realmente
ni en términos sin metáforas, ni en términos reales es así. Por eso digo que a mí todo esto, la verdad que a mí me cansa esta divergencia entre Unión Europea y Rusia, porque nosotros los armenios salimos muy perjudicados. Mira, nosotros a los armenios nos interesa cuanto más paz en Rusia, más seguridad en Armenia, cuanto más integración entre Europa y la Unión Europea y Rusia, más reforzamos la seguridad en Armenia. Porque, digamos, los que se aprovechan de las divergencias o de la mala aventura rusa o divergencia entre Rusia y la Unión Europea es el panturquismo, que para mí personalmente, a largo plazo es el enemigo de ambos. Están, ya te digo, están en vez de jugar, en fin, yo lo considero que se van a arrepentir. Ya verás cuando pasen siglos, o sea, esta pelea estúpida entre Bruselas y Moscú. Nosotros no lo vemos ahora, porque ahora está el tema muy polarizado, pero esto al fin y al cabo es una pelea entre hermanos, ¿sabes? O sea, ¿quién en el siglo XVIII, por ejemplo, vería a Rusia, digamos, tan antagónica a Europa? O sea, ahora mismo estamos construyendo un concepto de Europa eh, que Rusia queda relegada y esto Pero causa... es por lo que comentabas antes, que la Europa que tenemos ahora no es una Europa de Lisboa a Vladivostok, sino Claro, que es una claro, Europa eso, que va de Washington a esa Bruselas. es, claro, esa es un poco... Tenemos una eh, Europa euroatlántica y lo que claro, nos vendría claro. bien a ambos sería una Europa pues euroasiática. Claro, si tuviésemos otro tipo de Europa, además, es que es una cosa que se ha debatido mucho. Si tú pones Europa de Lisboa a Vladivostok, te salen muchísimos artículos interesantes al respecto y a mí es lo que me gustaría construir. O sea, a mí o sea, de hecho, ni siquiera el actual rumbo, o sea, los padres fundadores de la Unión Europea, Jean Monnet, Konrad Adenauer, ¿no? Robert Schuman y toda esta gente, seguramente estarían en contra de lo que hace von der Leyen y Charles Michel. Seguramente dirían, oye, porque ellos fueron personas de principio. Por ejemplo, Konrad Adenauer era alcalde de Colonia, que me parece que no saludó a Hitler, en fin, tuvo sus cosas con Hitler, y luego volvió al poder. Era una persona de principios, o sea, tenía moralidad, era un cristiano practicante del CDU alemán. En fin, por eso digo que para mí hay que definir otro concepto de Europa y, y el concepto de Europa ahora mismo versa sobre el interés y el capital y esto quizás sea un planteamiento erróneo. O sea, para mí, Europa es un espacio donde predomina los valores o sea, los valores judeocristianos o cristianos, las lenguas indoeuropeas, obviamente predominan no exclusivamente, Claro, claro. ¿sabes? Por eso digo predomina. Y la razón grecolatina. O sea, aquí hay unos elementos que unen tanto Vladivostok como Moscú. Claro. Entonces, no, o Si me sea, permites, Jaime, pasamos ya a la última pregunta, que ya se nos sí, está acabando el tiempo. Bueno, por último, la última pregunta, te quería preguntar un poco por la situación actual que ha pasado. Bueno, Azerbaiyán, como hemos comentado antes, lanzó una nueva guerra el 19 de septiembre. Nagorno-Karabaj se ha rendido, ha aceptado todas las condiciones de Azerbaiyán. De hecho, la República de Artsaj, que es otro nombre por el cual se conoce Nagorno-Karabaj, en enero de 2024 directamente se disuelve. Bueno, lo que hemos comentado antes, se ha producido una verdadera limpieza étnica por parte de las fuerzas azeríes, de toda la población armenia de Nagorno-Karabaj. Entonces yo te quería preguntar cómo valoras la situación actual bueno, ya hemos hablado un poco de eso, ¿no? Pero ¿por qué no se habla de lo que está pasando en Armenia y en Nagorno-Karabaj? bueno, el resumen de lo que está pasando, no lo que ha pasado el desastre. O sea, que han tomado, o sea, digamos, en el 2020, cuando Rusia auspició el cese de fuego, dio sentido a su presencia por lo menos 5 años.
Entonces, claro, se supone que hasta noviembre de 2025 Rusia tenía derecho de estar ahí. Y si una de las dos partes, 6 meses antes, es decir, primavera 2025, decía que no querían que los rusos que continuasen, que lo más probable iba a ser Azerbaiyán, entonces los rusos se irían. Entonces, claro, lo que han hecho es atacar, mm, o sea, para dejar a aquellos sin armenio, por lo tanto, se fuma del tirón, digamos, el sentido de la presencia rusa. O sea, que a lo mejor formalmente tienen derecho de permanecer hasta 2025, pero luego ¿qué van a hacer si todos han ido? O sea, Claro. realmente esto básicamente yo lo resumo en que ha sido una oportunidad para echar a los rusos de Transcaucasia, donde los rusos en 2020 pensaron, mira, hemos regresado, es nuestro patio trasero, vamos a estar aquí, y, y aprovecharon, pues, realmente la factura pagaron los armenios karabajíes, pero la intención era echar a las tropas rusas, llámalo misión de paz, ¿sabes? Pero al fin y al cabo disparan a las órdenes del Kremlin. Entonces, para ciertos poderes era muy importante echarlos a cualquier precio. El precio era la limpieza étnica. Entonces, o sea, han usado la fuerza, porque es que realmente, desde el punto de vista del derecho internacional, o sea, esto ha sido una limpieza étnica. Es que no es que lo diga yo, lo dice Ocampo, que es el fiscal jefe fundador de la Corte Penal Internacional, que ha hecho un informe, dice que lo que ha pasado, de hecho, él ya en el cierre del bloqueo del corredor de la China, él decía que tú cuando que cerrar un corredor, someter a hambre y desnutrición es una forma de genocidio. Entonces, claro, y esto es lo que ha pasado, pues además había un mandato de la ONU en el marco de la OSCE que se llamaba el Grupo Mix, o se llama formalmente, existe, que este grupo, formado por Estados Unidos, Rusia y Francia, era el único que tenía monopolio de resolver el litigio de Nagorno-Karabaj. Sin embargo, ya te digo, que ha sido una oportunidad para dilapidar por medios tangibles, reales y de forma efectiva todos los compromisos habidos y por haber. Y es un poco lo que ha pasado. Ya te digo que ante todo esto ha sido replegar a los rusos. Veremos a ver cómo se desarrollará, si Azerbaiyán, en qué medida. Yo puedo hacer una apuesta con quien sea, que tarde o temprano Azerbaiyán va a chocar o con Irán o con Rusia, seguro. Porque el rumbo, la orientación que tiene, que quizá ahora no se le ve el plumero, pero la cabra tira para el monte, ¿sabes? O sea, se puede acertar qué va a pasar, también depende de la intensidad con la que Turquía quiera entrar o ellos quieran entrar en otra estructura. Yo creo que tampoco son tan tontos, lo más inteligente sería permanecer neutrales para no enfadar a nadie, pero al mismo tiempo es que Israel está entrando, entonces puede ser que el que reaccione mal sea Irán y no Rusia. Ya veremos a ver cómo se desarrollará. Todavía es muy pronto para sacar conclusiones, digamos, todo está ahí en el aire, que puede tomar cualquier tipo de desarrollo, pero en cualquier caso no van a ser sancionados por la Unión Europea porque, en fin, o sea, es como su gasolina, es decir, si tu gasolinera, que el que te pilla más cerca de casa y es el único, o sea, tú viendo que te hace una irregularidad urbanística, ¿tú lo denunciarías? No, porque es que te arruinas tú, ¿me entiendes? O sea, que es que es una cosa que, o sea, le puede decir, oye, la gasolina del otro que le pilla cerca al otro que obra mal, castigarle, pero no al que te surte a ti. Entonces, es un poco lo que está pasando. Mm. Sí, bueno, y lo peor de todo es que al final el que más sufre es el pueblo armenio, ¿no? Porque, Bueno, ya han sufrido, ya falta digerirlo. O sea, o sea, ya yo porque hay gente que dice que se han ido voluntariamente, pero escúchame, o sea, si de 120.000 personas se van 110.000, eso no puede ser que se vayan voluntariamente. Eso es que las fuerzas azeríes les han expulsado. a ver, es que, ¿cómo explico yo? O sea, el que lo dice desconoce, o sea, yo soy un conocedor profundo de esto. O sea,
Hay, por ejemplo, hay un discurso muy bueno de un abogado ante la Corte Internacional de Justicia, Armenia demandando a Azerbaiyán, un abogado que se llama Salonidis, y expone el discurso de odio de Aliyev, como diciendo, es que este está zumbado, ¿no? Y empieza perros, aliens, virus peor que el coronavirus, no sé qué, o sea, por todo lo que dice Aliyev, y esto es la parte así me he acordado, o sea, es un vídeo que dura minutos. O sea, yo sí que luego te lo envío y lo ves, pero vamos, que viendo el discurso de odio además en Aliyev, abiertamente, en su discurso de Sushi, dijo, esto ha sido gracias a educar una generación patriótica y odio al enemigo. O sea, eso son sus propias palabras. O sea, ¿qué convivencia espera cuando tú mismo has tenido un discurso de odio? Además, públicamente dice que has educado una generación de odio al enemigo. ¿Cómo los vas a reintegrar? ¿De qué reintegración estamos hablando? ¿Con qué derechos constitucionales, como tú bien dices? Que como diría Karl Loewenstein, que es una constitución semántica, que los derechos que están ahí escritos, que lo único que hace es perpetuar a la dinastía Aliyev, que sobre todo después de la reforma de 2016, hicieron una reforma en el que quitaron los años de mandato, quitaron la edad mínima por ser presidente, por si le pasa algo que el hijo le pueda sustituir como le hizo el respecto al padre, que el niño es joven. Creó un puesto especial para su mujer, el puesto de vicepresidenta, que, o sea, es primera dama y vicepresidenta, en fin, todo queda en familia. Y eso es lo que hace es perpetuar, o sea, digamos, eso de decir, oye, te vamos a dar los mismos, si no tienen ningún derecho, o sea, en fin, o sea, parece. Sí, sí, Y sí, en porque fin, cualquiera que conozca bien la situación sabe que eso ha sido claro, una limpieza. claro, O sea, que no vengan aquí con claro. historias. Sí, sí, lo que pasa es eso que es una narrativa para no, De cara al exterior, además, sobre todo. sí, no interesa, o sea, no interesa. Mira, Alemania tardó 101 años en pedir disculpas a Armenia por el papel ignominioso. Si me permites, es que tenemos que ir acabando porque ya nos quedamos sin tiempo. Sí, Eh, pues bueno, Jaik, pues te agradezco mucho tu tiempo. Creo que nos ha quedado un muy buen programa, pero bueno, es que tenemos que parar. Para mí ha sido un placer tenerte aquí. Ya sabes que estás invitadísimo a este canal para hablar de lo que pasa en Armenia. Y nada, te mando muchos ánimos a ti y al pueblo armenio en estos momentos tan difíciles. Si quieres decir unas últimas palabras para despedirte, puedes decir lo que quieras. que muchas gracias por la oportunidad, ha sido un placer. Y nada, yo cuando hablo contigo, pues lo hago de tal manera como si tuviese enfrente a un espectador que nos esté viendo, explicándole la situación de una manera honesta, con sinceridad y sobre todo con honestidad intelectual, que es muy importante, ¿no? Es decir, no manipular los datos, hablar de las cosas de forma clara y asumiendo errores y aciertos, en fin. Y nada, que muchas gracias por la oportunidad y cuando quieras eres bienvenido, Alex. Vale, pues muchas gracias, Jaik. Pues hasta Gracias. aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por llegar al final de este vídeo. Si os ha gustado, no os olvidéis de darle a me gusta y a suscribiros, que no cuesta nada. Y nada, lo dicho, otra vez muchas gracias y hasta pronto. Nos vemos en futuros vídeos. Hasta luego.